Buenos días, nosotros somos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la Facultad de Medicina, del grupo 217. Somos el equipo número 4 y les venimos a presentar el tema de configuración interna del encéfalo. Mi nombre es Durán Uribe Denise Milet y mis compañeros son Bernardo, Héctor y Amayani, que serán presentando conforme a la exposición. Capas de la corteza cerebral. La corteza cerebral se divide en capas para así distinguirse por su tipo, por la densidad y por sus tipos de células. La capa molecular o la capa plexiforme es la más superficial, formado por una red densa de fibras nerviosas que proceden de las dendritas apicales, de células piramidales y células fusiformes, los axones de las células estrelladas y las células Martinotti. Ocasionalmente también hay células horizontales de Cajal. La segunda capa es la granulosa externa, donde hay gran número de pequeñas células piramidales y células estrelladas. Las dendritas terminan en la capa molecular. Los axones penetran en las capas más profundas para entrar a la sustancia blanca del hemisferio cerebral. La siguiente capa es la capa piramidal externa, que está formada por células piramidales, cuyo cuerpo llegan hasta las capas más profundas. Las dendritas apicales penetran en la capa molecular. Los axones entran en la sustancia blanca en forma de fibras de proyección, asociación o fibras comisurales. La siguiente capa es la capa granulosa interna, formada por células estrelladas de manera compacta, con elevada concentración de fibras organizadas horizontalmente. Cuando se juntan y se organizan, se llaman banda externa de Voyager. La siguiente capa es la capa ganglionar o la capa piramidal interna. Contiene células piramidales de tamaño muy grande e intermedias, llamadas células de Betz. También contiene un gran número de fibras organizadas horizontalmente que se les llama juntas banda interna de Voyager. En el giro precentral, las células piramidales son muy grandes, por lo cual, como dije, se les conocen células de Betz. La última capa o la capa más interna es la capa multiforme o capa de polimorfas. Esta capa tiene la gran mayoría de células fusiformes, pero también contiene células piramidales modificadas, ya que su cuerpo celular es triangular u ovoide, y también contiene células de Martinotti. Núcleos basales. Los núcleos basales son un conjunto de masa de sustancia gris situadas dentro de cada hemisferio cerebral. Hay tres: cuerpo estriado, complejo amigdalino y el claustro. Tienen participación importante en el control de la postura y del movimiento voluntario. Se le llama basal porque se encuentra en la base del prosencéfalo y este no tiene entradas ni salidas a la médula espinal. El núcleo subtalámico, la sustancia negra y el núcleo rojo se hallan estrechamente relacionadas, pero no se deben de incluir en los núcleos basales. En este cuadro se muestra cómo se usa la terminología para ubicar los núcleos basales. Por ejemplo, la neurología dice núcleo lenticular, mientras que es el globo pálido más putamen. El cuerpo estriado está en posición lateral al tálamo, dividido por una banda de fibras nerviosas, cápsula interna, en el núcleo caudado y en el núcleo lenticular. Se le denomina estriado ya que una banda de sustancia gris atraviesa la cápsula interna, conectando el núcleo caudado con el putamen en el núcleo lenticular. Núcleo caudado. Este es una masa de sustancia gris. Está relacionada con el ventrículo lateral y está lateral al tálamo. La superficie lateral del núcleo relacionada con la cápsula interna, que este separa del núcleo lenticular. Se divide en tres. Está en cabeza, cuerpo y cola y tiene forma de... La cabeza forma la pared lateral del cuerno anterior del ventrículo lateral, mientras que el cuerpo forma parte del piso del ventrículo lateral. Y la cola sigue el contorno del ventrículo lateral y continúa hacia adelante en el techo del cuerno inferior del ventrículo lateral. Termina anterior del complejo amigdalino. Como la diapositiva se muestra en forma de C. Núcleo lentiforme o lenticular.
Este es una masa de sustancia gris en forma de cuña que se encuentra internamente en la sustancia blanca. Medialmente se encuentra la cápsula interna y lateralmente se encuentra una lámina fina de sustancia blanca, que es la cápsula externa. Esta la separa de una lámina de sustancia gris llamado claustro. El claustro separa la cápsula externa de la ínsula. La lámina vertical de sustancia blanca divide en putamen y globo pálido. La palidez de este globo se debe a unas fibras nerviosas mielinizadas. Complejo amigdalino. Se encuentra en el lóbulo temporal, cerca del uncus. Se considera que forma parte del sistema límbico. Este puede influir en la respuesta del organismo a los cambios ambientales, como lo es la sensación del miedo, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y el cambio de color de piel. Claustro. Esta es una lámina de sustancia gris que está separada de la superficie lateral del núcleo lenticular por la cápsula externa. Lateralmente a él se encuentra la sustancia blanca subcortical de la ínsula, como ya lo había mencionado. Se desconoce su función. En esta imagen se muestra el núcleo claustro, el núcleo amigdalino, el putamen, el tálamo, el globo pálido, entre otros. Conexiones del cuerpo estriado y el globo pálido. El núcleo caudado y el putamen son los principales lugares para recibir los impulsos de entrada a los núcleos basales. El globo pálido es el principal lugar de salida de los estímulos, abandonando los núcleos basales. Las conexiones del cuerpo estriado tienen dos tipos de fibras, que son las aferentes y las eferentes. Las aferentes se dividen en cuatro, que son las fibras corticoestriadas, talamoestriadas, nigroestriadas y fibras del tronco encefálico. Y las fibras eferentes se dividen en dos, que son las fibras estriatopálidas y estriatonígricas. Empezaré con las fibras aferentes, como ya lo dije, son cuatro. Las primeras son las fibras corticoestriadas. Estas están en todas las partes de la corteza cerebral. Envían axones al núcleo caudado y al putamen. Los mayores impulsos de entrada proceden de la corteza sensitivomotora. El neurotransmisor de esta es el glutamato. Las siguientes son las fibras talamoestriadas. Estas, sus núcleos intalaminares del tálamo, envían un gran número de axones al núcleo caudado y al putamen. Fibras nigroestriadas. Las neuronas de la sustancia negra envían axones al núcleo caudado y al putamen. Estas liberan dopamina y se considera que tiene una función inhibidora. Fibras estriadas del tronco encefálico. Estas fibras ascendentes proceden del tronco del encéfalo y terminan en el núcleo caudado y en el putamen. Estas fibras liberan serotonina como transmisor y tienen una función inhibidora. En esta imagen se muestra cómo la corteza cerebral está conectada con el núcleo caudado, con el núcleo lenticular, el mesencéfalo, la médula espinal y el tálamo. Las fibras eferentes. Estas fibras son estriatopálidas, las primeras, que van desde el núcleo caudado y el putamen hasta el globo pálido y cuentan con el neurotransmisor de GABA. Y la segunda, las últimas que vienen siendo, son las fibras estriatonígricas, que van desde el núcleo caudado y el putamen hasta la sustancia negra. Estas cuentan con GABA o acetilcolina, algunas fibras, y otras de ellas usan la sustancia P. Conexiones del globo pálido. Tiene fibras aferentes y eferentes. Las fibras aferentes son las fibras estriatopálidas, que van desde el núcleo caudado y el putamen hasta el globo pálido y también contienen como neurotransmisor el GABA. Las otras son las fibras eferentes, que vienen siendo las fibras palidófugas. Estas se dividen en cuatro. Las primeras son las asas lenticular, que va a los núcleos talámicos. Las segundas son los fascículos lenticular, que va al subtálamo. Las terceras son las fibras palidotegmentarias, que terminan en el tegmento inferior del mesencéfalo. Y las cuartas son las fibras palidosubtalámicas, que van al núcleo subtalámico. Gracias. Yo soy Héctor Gutiérrez del grupo 217 y hoy les hablaré un poco acerca de fornix, hipocampo y cuerpo calloso.
El fornix es un haz grueso de fibras que se origina en el hipocampo del lóbulo temporal y se arquea hacia atrás por sobre el tálamo. Pertenece al sistema eferente del hipocampo y pasa hacia los cuerpos mamilares del hipotálamo. El fornix consta de 4 partes. Serían los pilares anteriores, el cuerpo, la comisura y los pilares posteriores. El hipocampo, que significa caballo de mar, es una elevación curva de sustancia gris que se extiende a través del suelo del asta anterior del ventrículo lateral. Anterior a esta se encuentra el pie del hipotálamo y su superficie convexa está recubierta por epéndimo y alveus. El alveus es una fina capa de sustancia blanca que se encuentra en la superficie superior o ventricular del hipocampo y está formado por sus fibras nerviosas de su corteza. Las fibras del alveus convergen en el borde medial del hipocampo para formar las fimbrias. Una vez visto hipocampo, podremos hablar sobre las partes que conforman el fornix. Y bueno, cuando las fimbrias aumentan su grosor, se arquean hacia adelante y forman los pilares posteriores. La comisura del fornix son fibras transversas que cruzan de pilar a pilar antes de la formación del cuerpo. Su función es conectar las formaciones del hipocampo de cada lado. Los dos pilares posteriores se unen en la línea media, justo anterior a la comisura para formar el cuerpo del fornix. Los pilares anteriores son la continuación del cuerpo. Estos comunican hacia los núcleos hipotalámicos posteriores o también llamados cuerpos mamilares. El cuerpo calloso es la comisura más grande del encéfalo y comunica a ambos hemisferios. Esto se divide en 4 partes, que de anterior a posterior está primero el pico, que es la extremidad fina anterior, de ahí se continúa con la rodilla, que es el extremo anterior curvado hacia atrás inferiormente, de ahí le sigue el cuerpo, que está arqueado hacia atrás, y finaliza con el esplenio, que es una porción engrosada ubicada en la parte posterior. Las fibras de esta comisura tienen 2 extensiones, una de ellas es anterior y la otra posterior. El forceps menor, que es anterior, se forman cuando las fibras de la rodilla se curvan hacia adelante en los lóbulos frontales. El forceps mayor, que tiene mayor tamaño y está posterior, se forma cuando las fibras del esplenio se arquean en los lóbulos occipitales. El cuerpo calloso tiene 3 comisuras, la comisura anterior, la comisura posterior y la comisura avenular. La comisura anterior es un haz pequeño de fibras nerviosas que cruzan la línea media en la lámina terminal. Esta cuenta con 2 extensiones, una que es un haz de fibras más pequeño que se curva hacia adelante y hacia los lados hasta alcanzar la sustancia perforada anterior y el tracto olfatorio, y otro que es un haz de mayor tamaño que se curva posteriormente hacia los lados y que surca la cara inferior del núcleo lenticular hasta alcanzar los lóbulos temporales. La comisura venular es un haz pequeño de fibras nerviosas que cruza la línea media por la parte superior del tallo pineal. Se asocia con los núcleos avenulares, de los cuales aún se desconoce su función y sus conexiones con el cuerpo humano. La comisura posterior es un haz de fibras nerviosas que cruzan la línea media por encima de la abertura del acueducto del tercer ventrículo y está relacionado con la parte inferior del tallo de la glándula pineal. Bueno, yo soy León Rodríguez Amelani Guadalupe y hoy voy a hablar de lo que es la cápsula interna, externa, extrema y un poco del sistema límbico. La cápsula interna, la cual está contornada con un color rojo, es una lámina densa de sustancia blanca que contornea lo que es la parte medial, inferior y posterior del núcleo lenticular. Separa lo que es el núcleo estriado, el núcleo lenticular y el núcleo caudado. Está conformada por un brazo anterior y uno posterior conectados a través de una rodilla. Esta cápsula interna contiene fibras que vienen o van hacia el tronco cerebral junto con núcleos grises centrales. Esta expansión totalmente se llama corona radial. Externa, rueda de un color verde, separa el núcleo lenticular, especialmente el putamen, del núcleo del claustro. Tiene fibras de asociación. La cápsula extrema, la que está rodeada en la imagen, es una lámina muy delgada de sustancia blanca
que es la que separa al núcleo del claustro del lóbulo de la ínsula. Esta capa extrema está conformada por fibras aferentes y eferentes del mismo lóbulo del claustro, el cual está redondeado en la imagen. Es una laminilla de sustancia gris, la cual está separada por circunvoluciones del lóbulo de la ínsula y del núcleo lenticular. Su función aún es desconocida y se puede decir que la sustancia subcortical está lateral al claustro. El sistema límbico son estructuras que se encuentran en la zona límite de la corteza y el hipocampo. Este sistema tiene circunvoluciones subcallosas, las cuales están compuestas por el cíngulo y por la creación del hipocampo consiste en la circunvolución dentada y en la circunvolución parahipocámpica, la cual está compuesta por un cuerpo amigdalino que es un conjunto de núcleos agrupados en un grupo vasolateral más grande y uno cortical más pequeño, lo cual también tiene cuerpos mamilares y tiene los núcleos anteriores de los tálamos. El hipotálamo está implicado en el control de las emociones, la conducta y los impulsos. También es muy importante para la memoria. Hay 5 vías del hipotálamo, la cual es el alveolo, el fornix, la fimbrina, los fascículos mamilares y la estría terminal. La formación del hipocampo consiste en el hipocampo, las circunvoluciones dentadas y las circunvoluciones parahipocámpicas. Es una elevación curva de sustancia gris, la cual inicia en el asta anterior del ventrículo lateral. El hipocampo significa caballo de mar. Anteriormente está el pie del hipocampo. La superficie convexa está cubierta de péndulo, lo cual es una sustancia blanca llamada alveo. El alveo converge y forma lo que es la fimbrina. La fimbrina se continúa y forma lo que es el pilar del fornix. El hipocampo termina en la superficie inferior del esplenio del cuerpo calloso. El giro dentado es una banda de sustancia gris que se encuentra entre la fimbrina y entre la circunvolución parahipocámpica. Posteriormente se encuentra acompañando la fimbrina en el esplenio del cuerpo calloso. El indecium griseum son estrías longitudinales mediales y laterales que son fibras blancas. Anteriormente termina en el cuerpo del nuncus. El giro del hipocampo ocurre entre la estría del hipocampo y entre el surco cortolateral. El cuerpo amigdalino tiene forma de almendra. Anteriormente inicia en el asta inferior del ventrículo lateral. Posteriormente termina en la estría terminal, donde se junta con la cola del núcleo caudado. Es un complejo de núcleos vasolaterales y corticomediales. Las vías del hipotálamo son originalmente 5: el alveo, el fornix, la fimbrina, el fornix, los fascículos mamilares y la estría terminal, pero tiene un recorrido que inicia por el mismo alveo, la fimbrina, el pilar del fornix, el cuerpo del fornix. Anteriormente el cuerpo del fornix se une con la cara anterior del cuerpo calloso. Luego el cuerpo del fornix se vuelve 2 columnas anteriores para terminar en el cuerpo de la plaza, en la cara posterior de la amígdala. Discurre en la cara medial del ventrículo caudado y termina en el suelo del cuerpo del ventrículo lateral. Durante el hipocampo, la circunvolución dentada, la circunvolución del parahipocampo consta de 6 capas, que mediante la transición quedan solo 3, la cual es la capa superficial del molecular, que sus neuronas son grandes y son dispersas. Está la capa piramidal, que la capa piramidal tiene neuronas grandes y en forma piramidal. Está la capa polimorfa interna, que es similar a la de la corteza. Luego está la circunvolución dentada, que consta de 3 capas, pero se simplifica en que la capa piramidal se reemplaza por la capa granular, en donde los axones que se unen a las fimbrinas y participan en introducirse en el fornix. Las neuronas son romboides y son ovaladas y están dispersas también. Las funciones del sistema límbico son las siguientes: influye en las emociones, influye en las reacciones, las cuales son el miedo, el enfado y el comportamiento sexual. También ayuda en la integración y respuesta homeostática de nuestra persona a nuestra gran variación de estímulos ambientales. También ayuda a lo que es
la conversión de recuerdos de corto plazo a largo plazo, y también cuando hay un daño en el corto mental o en el hipotálamo ocurre lo que se llama pérdida de memoria. Las conexiones diferentes del hipocampo empiezan por los axones de las grandes células piramidales del hipocampo. Estas se juntan para crear lo que es el alveolo y la fimbrina. La fimbrina se continúa creando el pilar del fornix. Ambos pilares del fornix se juntan para formar el cuerpo del fornix. Y más adelante el cuerpo del fornix se divide en dos columnas. Estas dos columnas se ponen por delante y por debajo del agujero intervertebral, o sea que lo rodean. Las fibras aferentes del hipocampo son las siguientes: las fibras que se originan en la circunvolución singular, que pasan hacia el hipocampo; las fibras que se originan en la circunvolución dentada y parihipocámpica, que se dirigen hacia el hipocampo; las fibras que se originan en el strium griseum, que pasan por la estría longitudinal hacia el parihipocampo; las fibras que se originan en el núcleo caudado, las fibras que se originan en el hipocampo, que van hacia el hipocampo opuesto para terminar en la comisura del fornix; fibras de la corteza olfatoria asociada, que van hacia el hipocampo; fibras de los núcleos septales que pasan por detrás del fornix y luego van hacia el hipocampo. Esta ha sido la participación del equipo número 4. Gracias por su atención. Mi nombre es Gonzalo Mejía Bernardo, del grupo 217, y nos tocó el tema de configuración interna del encéfalo, y yo voy a explicar lo que es la circulación cerebral. Bueno, empezamos con estas arterias del encéfalo. El encéfalo está irrigado por dos arterias carótidas internas y dos vertebrales. Las 4 arterias se encuentran en el espacio subaracnoideo y sus ramas se anastomosan en la superficie inferior del encéfalo para formar el círculo arterial. La arteria carótida interna comienza en la bifurcación de la arteria carótida común, donde normalmente tiene una dilatación localizada denominada el seno carotídeo. Entra al cráneo por el conducto carotídeo del hueso temporal. La arteria se dirige entonces horizontalmente hacia adelante a través del seno cavernoso y emerge en la cara medial de la apófisis clinoides. Entra en el espacio subaracnoideo atravesando la aracnoides y gira hacia atrás hacia la región del extremo medial del surco cerebral lateral, y aquí se divide en las arterias cerebrales anterior y media. Bueno, las ramas de la porción cerebral son la arteria oftálmica. Se forma cuando la arteria carótida interna sale del seno cavernoso, penetra en la órbita a través del canal óptico por abajo y exteriormente en el nervio óptico. Irriga el ojo y otras estructuras orbitarias, y sus ramas terminales irrigan el cuero cabelludo del área frontal, los senos etmoidales y frontales, y también el dorso de la nariz. Bueno, continuamos con la arteria comunicante posterior, un vaso pequeño que se origina de la arteria carótida interna cerca de su bifurcación terminal. Tiene un trayecto hacia atrás sobre el nervio oculomotor para unirse a la arteria cerebral posterior, formando así parte del famoso polígono de Willis. La arteria coroidea se origina de la arteria carótida interna cerca de la bifurcación terminal, pasa hacia atrás cerca del tracto óptico y penetra en el asta posterior del ventrículo lateral y termina en el plexo coroideo. Da lugar a numerosas ramas pequeñas. Da las estructuras que la rodean, incluyendo el pie peduncular, el cuerpo geniculado lateral y el tracto óptico y la cápsula interna. La arteria cerebral anterior es una rama terminal
más pequeña de la arteria carótida interna, va hacia adelante y medialmente superior al nervio óptico y penetra en la fisura longitudinal del cerebro. Aquí se une a la arteria cerebral anterior del lado contrario mediante la arteria comunicante anterior. Bueno, se curva hacia atrás sobre el cuerpo calloso y por último se anastomosa con la arteria cerebral posterior y da ramas corticales que irrigan toda la superficie medial de la corteza cerebral hasta el surco parietoccipital. La arteria cerebral media, la rama más grande de la arteria carótida interna, tiene un trayecto lateral en el surco cerebral lateral. Las ramas corticales irrigan toda la superficie lateral del hemisferio excepto la franja estrecha irrigada por la arteria cortical anterior, el polo occipital y la superficie inferolateral del hemisferio que está irrigada por la arteria cerebral posterior. Irriga el área motora excepto el área de la extremidad inferior. Bueno, las arterias vertebrales es una rama, de la primera parte de la arteria subclavia, asciende por el cuello por los orificios transversos de las 6 vértebras cervicales superiores, penetra en el cráneo a través del agujero magno y atraviesa la dura madre y la aracnoides para entrar en el espacio subaracnoideo. Sigue hacia arriba, hacia adelante y medialmente sobre la médula oblongada. En el extremo inferior del puente se une al vaso del lado contrario para formar lo que es la arteria basilar. Ramas de la porción craneal. Las ramas meningias son pequeñas e irrigan el hueso y la dura en la fosa craneal posterior. La arteria espinal posterior procede de la arteria vertebral o la arteria cerebelosa posterior. Desciende en la superficie posterior de la médula, cerca de las raíces posteriores de los nervios raquídeos. Las ramas están reforzadas por las arterias radiculares que penetran en el canal vertebral por los agujeros intervertebrales. La arteria espinosa anterior. La arteria espinosa anterior, formada a partir de una rama procedente de cada arteria vertebral cerca de su terminación. Desciende por la superficie anterior de la médula oblongada y de la médula espinal y está incluida en la pia madre a lo largo de la fisura media anterior. La arteria cerebelosa posterior. La arteria cerebelosa posterior es la rama más grande de la arteria vertebral. Sigue un curso irregular entre la médula oblongada y el cerebelo. Irriga la superficie anterior del vermis, los núcleos centrales del cerebro y la superficie inferior del hemisferio cerebeloso. También irriga la médula oblongada y el plexo coroideo del cuarto ventrículo. Las arterias medulares son ramas muy pequeñas que están distribuidas en la médula oblongada Continuamos con la arteria basilar. La arteria basilar, formada por la unión de las dos arterias vertebrales, asciende en el surco en la superficie anterior del puente. En el extremo superior del puente se divide en las dos arterias cerebrales posteriores. Las ramas de la arteria basilar. Las arterias pontinas son numerosos vasos pequeños que penetran en la sustancia del puente. La arteria laberíntica son arterias largas y estrechas que acompañan a los nervios faciales y vestíbulo-coclear en el conducto auditivo interno. Irriga al oído interno. La arteria cerebelosa anteroinferior tiene un trayecto hacia atrás y lateralmente irriga las partes anterior e inferior del cerebelo. Algunas ramas se dirigen hacia el puente y la parte superior de la médula oblongada. Arteria cerebelosa superior se origina cerca de la terminación de la arteria basilar. Tiene un trayecto alrededor del pedúnculo cerebral e irriga la superficie del cerebelo. La arteria cerebral posterior.
La arteria cerebral posterior se curva lateralmente y hacia atrás alrededor del mesencéfalo y se une a una rama comunicante posterior de la arteria carótida interna. Las ramas corticales irrigan la superficie inferolateral y medial del bulbo temporal y la superficie medial y lateral del bulbo occipital. La arteria cerebral posterior irriga la que es la corteza visual. Las ramas centrales irrigan parte del tálamo y del núcleo lenticular, así como el mesencéfalo y la glándula pineal y los cuerpos geniculados laterales. Una rama coroidea penetra en el haste inferior e irriga el ventrículo lateral y el plexo coroideo del tercer ventrículo. Las arterias paralelas específicas. El cuerpo extraño y la cápsula interna están irrigados principalmente por ramas centrales estriadas medial y lateral de la arteria cerebral media. Las ramas centrales de la arteria cerebral anterior irrigan el resto de estas estructuras. El tálamo está irrigado por ramas de la arteria comunicante posterior, basilar y cerebral posterior. El mesencéfalo está irrigado por las arterias cerebral posterior, cerebelosa superior y la arteria basilar. El puente o protuberancia. Esta está irrigada por las arterias basilares y cerebelosas anterior, inferior y superior. La médula oblongada está irrigada por las arterias vertebrales espinal anterior y posterior, cerebelosa, posterior inferior y la arteria basilar. El cerebelo está irrigado por las arterias cerebelosa superior, cerebelosa anterior inferior y cerebelosa posterior inferior. Bueno, ahora sí, lo que es la circulación cerebral. Se ha demostrado que el cerebro está irrigado por la sangre arterial, que esta sangre procede de las dos carótidas internas y las dos arterias vertebrales, transportando oxígeno, glucosa y otros nutrientes del tejido, eliminando el dióxido de carbono, ácido láctico y el residuo de los metabolismos. El factor más importante para que esta sangre fluya es la presión sanguínea arterial. Estas se oponen factores como el aumento de la presión intracraneal, una estenosis o un aumento de la viscosidad. Los respectivos flujos se juntan en la arteria comunicante posterior. En este punto la presión de las dos arterias es igual y no se mezclan. Sin obstante, la arteria carótida interna o vertebral se ocluye. La sangre fluye hacia atrás o hacia adelante para compensar la reducción del torrente sanguíneo. Sistema anterior o carotidio. El sistema anterior o carotidio lo da la arteria carótida interna, nace de la arteria carótida primitiva y penetra el cráneo por el conducto carotídeo. Se divide en arteria cerebral anterior y arteria cerebral media. Esto se encarga de llevar nutrientes, oxígeno a las zonas más profundas del cerebro y lóbulos frontales, parietales y una parte de los lóbulos temporales. Sistema anterior o vértebro-basilar. Estructura arterial que irriga gran parte de las estructuras posteriores del encéfalo, formado por la porción intracraneal de las arterias vertebrales y el tronco basilar, así como sus ramas, entre ellas las arterias cerebrales posteriores. Se origina a nivel de las arterias subclavias. Al llegar a la base del cráneo se introduce a través de lo que conocemos como el agujero magno. Inervación de las arterias cerebrales. La inervación la recibe en un punto rico un aporte de fibras nerviosas postganglionares simpáticas. Estas fibras derivan del ganglio simpático cervical superior. La estimulación de estos nervios da lo que produce la vasoconstricción. Bueno, continuamos con las venas del encéfalo. Las venas del encéfalo no tienen tejido muscular en sus paredes, son delgadas y tampoco disponen de válvulas. Proceden del cerebro y se sitúan en el espacio subaracnoideo, atraviesan la aracnoides y la capa meningia de la dura madre y drenan los senos venosos craneales. Venas cerebrales externas. Las venas cerebrales superiores pasan por encima de la superficie lateral del hemisferio cerebral y drenan en el seno sagital superior. La vena cerebral media superficial drena en la superficie lateral del hemisferio cerebral. Tienen un trayecto hacia abajo en el surco lateral y se vacían en el seno cavernoso.
Vena cerebral media profunda. La vena cerebral media profunda drena la ínsula y se une con las venas anterior y estriada para formar lo que es la vena basal. Esta se une finalmente a la vena cerebral magna, que a su vez drena en el seno recto. Venas cerebrales internas. Las venas cerebrales internas, existen dos venas que se dan por unión de la vena tálamo estriada con la vena coroidea en el agujero interventricular. Se unen por debajo del torrente del cuerpo calloso para formar la vena cerebral magna, que drena en el seno recto. Venas aéreas encefálicas específicas. El mesencéfalo se drena por venas que desembocan en las venas basales o cerebrales magnas. El puente o protuberancia drena a través de venas que desembocan en la vena basal, de la vena cerebelosa o de los senos venosos vecinos. La médula oblongada drena a través de venas que desembocan en las venas espinales u de los senos venosos vecinos. El cerebelo drena a través de las formas que desembocan en la vena cerebral magna o en los senos venosos adyacentes. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.